están? Muy buenas tardes a todos. Gracias por dejarnos entrar allí a sus hogares del otro lado. Tenemos un programa lleno de información. Hoy vamos a hablar desde aquí de la situación de la caja de jubilación de la provincia de Córdoba, enseguida. Pero entramos en otro tema también muy interesante. ¿Se debe legalizar el aborto? Con este tema comenzamos. El tema de hoy, entonces, el aborto con dos posturas diferentes. Gracias por acompañarnos a las dos en Identidad Privada. Bueno, en el caso tuyo, Fabiana, comentanos por qué la decisión de apoyar el derecho de las mujeres a decidir por el aborto y, en tu caso, por qué el no al aborto. Nosotras, desde Red Mariposas Naranjas, apoyamos la legalización del aborto, que no es lo mismo que apoyar el aborto, y esto me parece una distinción clara para comenzar. Ninguna persona que se considere psicológica, emocionalmente sana, puede decir que apoya el aborto, porque el aborto siempre es una situación triste, indeseable. Si apoyamos, como muy bien dijiste, Julia, el derecho de cada mujer a decidir si realiza o no una práctica de aborto. Y esto tiene que ver con algo que quienes no avalan la despenalización, ni mucho menos la legalización del aborto, con algo que tenemos en común, que tiene que ver con el deseo de salvar vidas. En nuestro caso ponemos el acento en las mujeres, en aquellas mujeres que en Argentina año a año mueren por una práctica insegura de aborto. En Argentina se estima que cada año mueren alrededor de 100 mujeres por esta práctica y es actualmente una de las principales causas de muerte materna. Sostenemos que en este momento en Argentina no se termina de dar a nivel legislativo el debate, siendo que hay proyectos de ley muy interesantes, porque más que nada es una práctica que tiene que ver con el comercio. Fíjate un dato interesante, por año en Argentina se mueven 1.000 millones de pesos clandestinamente en el negocio del aborto. Realmente es grave. ¿En tu caso? Y cuando hablamos de aborto, primero nosotros no compartimos la idea de que decidir sobre la vida del hijo sea un derecho, justamente porque hablamos de la intervención de dos sujetos en la situación en la que la mujer se plantea esta posibilidad de recurrir a un aborto. Decimos, lo primero que tenemos que ayudar es a contener la problemática de la mujer y a que ella reconozca la subjetividad de su hijo. Es decir, cuando comenzamos a pensar en por qué la personificación de este niño por nacer tiene que ver no solo con el aporte científico, sino también con todo lo que pasa en una mujer cuando se presenta una maternidad inesperada. Nos encontramos con que la mujer que se siente presionada por alguna condición para abortar, cuando acude a la entrevista para poder manifestar esta maternidad inesperada y este conflicto que le representa, muchas veces los condicionamientos son externos y todo hace que ella se postergue frente a esto y que sea la presión social, la condena de algún otro, la exclusión de la vida familiar, la violencia por la que pasó. Es decir, ¿hay alguna excepción dentro de esta convicción del Portal de Belén? Por ejemplo, en el caso de una violación. La excepción de admitir el aborto en caso de violación se torna inadmisible, porque de la experiencia que hemos tenido de acoger a mamás en esta situación tan dolorosa para ellas, el concentrarnos en ayudarlas a superar este gran dolor que significó el ataque sexual para ellas, ayuda a que puedan encontrar muchas veces en esta maternidad, que si bien no fue elegida, es una maternidad que asumida de modo libre y voluntario, la verdad es que las posiciona frente al mundo con un nuevo desafío de superar el conflicto y el dolor en el que ellas no tuvieron nada que ver, para poder superar en su vida ese gran dolor y hacerlo también junto a su hijo. Imagino que en ambos casos, si bien unas están a favor y otras no, en esta práctica coinciden y comparten en que para no llegar a un aborto es necesaria la prevención, es necesaria la educación sexual integral. ¿Cómo ven que se está dando esto en las escuelas hoy? Si bien tenemos una ley nacional de educación sexual integral,
también es cierto que hay un gran porcentaje, te diría que casi el 70% de las escuelas en Argentina, que no tienen proyectos institucionales de educación sexual integral. Pero hay un punto en el que quisiera retomar, que aquí dijo la compañera. Es cierto que hay un grupo de mujeres que quizás íntimamente quisiera decidir continuar con un embarazo y no abortar, y a veces por presiones, por ejemplo, de un novio o por miedo a que papá y mamá en grupos adolescentes castiguen por este embarazo no programado. Y creo que ese es un motivo más para legalizar el aborto. ¿Por qué? Porque la única manera que el Estado tiene de poder asesorar, informar, empoderar en derechos, apoyar, contener a este grupo de mujeres, es que estas mujeres acudan a lugares públicos, como hospitales públicos. Pero si el aborto es una práctica ilegal, estas mujeres no van a acudir a un hospital público. Por lo tanto, no pueden ser contenidas de ninguna manera. No se les puede brindar información de ninguna manera. ¿Cómo se garantiza la igualdad de mujeres? Porque por ahí de una clase social alta pueden acudir a realizarse un aborto y estar resguardadas en una clínica. Pero, por ejemplo, una mujer que no tiene trabajo, que no tiene una obra social y que lo hace de manera clandestina, ¿quién garantiza la vida de esa persona? Sí, de hecho, las muertes de mujeres por abortos inseguros son siempre en sectores muy vulnerables económicamente. Eso también es un dato, hay un ejercicio de violencia muy grande. Y por otro lado, creemos que en caso de mujeres cuyo embarazo es un producto de una violencia sexual, y habrá veces en las que hay mujeres que por su estructura psíquica podrán asumir este embarazo, ya sea que asuman la maternidad y por lo tanto convivan luego con su hijo, o solamente continúen el embarazo y entreguen en adopción a este hijo, pero también hay mujeres que no pueden asumirlo. Nosotros desde Red Mariposas Naranjas hemos tenido relatos de mujeres que narraban que no sentían un bebé moverse en su vientre, sino que sentían el pene de su violador. Realmente es desgarrante. No se puede obligar a una mujer que viva 9 meses de esta experiencia donde minuto a minuto se actualiza la violación. Ahora, hay un proceso natural que sucede en la gestación que no tiene ningún acto de voluntad que pueda hacer que por alguna razón del exterior se modifique su sustancia. Es decir, si el embrión, que somos un embrión unicelular en la concepción, ese embrión tiene el tiempo en la gestación, no va a haber otra cosa en el parto que un niño. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de la subjetivación del niño por nacer, hacemos justamente esto, es decir, no hay otra cosa en el vientre de una mujer que un niño. Es decir, y si nosotros lo pensamos en términos laxos, todos somos un conjunto de células, pero además somos más que eso. ¿Se hace alguna autocrítica la Iglesia con respecto a cómo educa en la relación sexual? Lo desconozco, te diría que en realidad si bien Portal de Belén es una asociación civil y con independencia de nuestro nombre, que tiene mucho que ver con la mirada de acogimiento a la mujer y a su hijo, yo creo que la Iglesia lo que hace es proponer un estilo de vida que tiene que ver con una cosmovisión que no representa más que una opción, una oferta que libremente adopta quien profesa esta religión, y quienes no la profesan no tienen por qué aceptarla o por qué vivirla, ¿no? Cuando nosotros pensamos en qué es la educación sexual integral, lo primero que hacemos es pensar en qué es la persona, cuáles son sus componentes, decir, bueno, tiene un cuerpo, somos psiquis, somos inteligencia, somos voluntad, somos una unidad. Entonces las cosas no nos pasan solamente en un ámbito, no nos pasan en lo biológico y nos dejan de afectar en lo otro, ¿no? Les agradecemos mucho, se nos acabó el tiempo, la verdad que muy interesante la charla, y les agradecemos mucho por haber estado aquí en Identidad Privada, ¿no? Gracias. Pausa, ya regresamos.